Comenzamos el episodio con una rata que estaba corriendo alegremente y con libertad por el patio de la vecindad. Se detenía en breves momentos para erguirse sobre sus dos patitas, para olfatear los alrededores, indicando que buscaba algo en específico. Su andar era despreocupado, pero sin duda alguna buscaba algo que tenía un olor bien feo. En un momento dado imaginé que el episodio nos quería dar a entender que no había nadie en la vecindad por la razón que fuere. Podríamos deducir que los inquilinos se fueron a unas vacaciones ya no tan solo a Acapulco, tal vez en esta ocasión viajaron hasta Cancún, una ciudad igual de hermosa, con playas y clima espectaculares. La toma en la cual se grababa la soledad de la vecindad transmitía un sentimiento de abandono que jamás se había visto en un capítulo del Chavo del Ocho. Esta vez no había absolutamente nadie. Bueno, eso fue lo que pasó por mi mente al mirar esa escena, hasta que de pronto alguien venía caminando desde el otro patio, lentamente para no hacer el suficiente ruido y llamar la atención de no sé quién. Era un hombre que una gran parte de nosotros ya conocemos debidamente a un capítulo muy característico del Chavo. Nos referimos al señor Hurtado, el cual caminaba mirando a su alrededor para corroborar que no hubiera nadie. Recordemos que en este punto no estamos muy seguros si los inquilinos están o no. El señor Hurtado avanzaba por el patio hasta la salida con algo en las manos. Sin duda alguna podíamos intuir que se había robado algún objeto pequeño de valor como lo hacía antes. Pero antes de seguir caminando, a punto de llegar a la puerta para salir, escuchó un ruido que provino de una de las macetas que estaban cerca de las escaleras. El señor Hurtado se detuvo para analizar el sonido más detenidamente. Su curiosidad incrementó ya que el sonido no cesaba y era muy extraño. Fue así que se regresó y se acercó a la maceta en cuestión para revisar y se encontró con la rata que habíamos visto anteriormente, retorciéndose de dolor, teniendo una especie de epilepsia que no le permitía realizar su actividad motriz adecuadamente, sumándole que de su pequeño hocico salían pequeños chorros de sangre. Después de ver este desagradable suceso, el señor Hurtado se dijo en voz baja: "Pobre rata ha sido envenenada". Sin querer saber nada más, el señor Hurtado se encaminó nuevamente hasta la puerta que llevaba a la calle, pero justo antes de salir, volvió a escuchar un sonido desde el mismo lugar, pero esta vez el sonido fue más fuerte y se detuvo de repente. El señor Hurtado se acercó de nuevo y al mirar la maceta, la rata ya no estaba ahí, desapareció misteriosamente, o se había recuperado o algo más había pasado. El señor Hurtado no estaba seguro, pero su intención ahora era clara: salir corriendo de la vecindad antes de que fuera demasiado tarde. Transcurrió el tiempo, la vecindad seguía igual de sola, hasta que llegó don Ramón caminando con algo de prisa hasta su casa. Estando en la puerta se revisó los bolsillos para sacar las llaves, pero se dio cuenta de que las había olvidado en algún lugar, así que después de un berrinche, fue encaminado nuevamente hacia la salida, pero antes de salir se detuvo y algo llamó su atención al olfatear: un olor a ácido muy fuerte, una mezcla de cloro y amoníaco. El olor era tan fuerte que don Ramón se tuvo que tapar las narices y sus ojos saltones indicaban que el olor era irresistible. Aún así ignoró aquello y mejor fue decidido a ir por las llaves. Nuevamente la vecindad se quedó en soledad. Realmente no habían ido de vacaciones, los inquilinos realmente estaban ocupados fuera de casa. En la escena donde se enfocaba el patio de la vecindad apareció algo que captó de inmediato mi atención. Yo esperaba que apareciera otro personaje, pero en la escena estaba pasando algo más interesante. Por el pequeño hoyo que tiene el barril del Chavo, salía una especie de tentáculo, el cual se desplazaba lentamente hacia afuera como si quisiera salir. Había un pulpo dentro del barril del Chavo. En la lejanía del espacio exterior, donde abunda la oscuridad y el silencio, un misterioso virus de origen extraterrestre actúa como parásito para alimentarse de la identidad física de todos los seres vivos existentes. Este virus busca la manera de entrar en tu organismo biológico para posteriormente convertirte en una bestia sin conciencia. El Chavo había sido víctima de este encuentro que no le deseamos a nadie. Dentro del barril la cámara enfoca como el pulpo tenía aspecto parecido al Chavo, una fusión de Chavo y pulpo. En este caso el pobre Chavo ya no tenía conciencia, pero el estar dentro del barril fusionado con el pulpo le servía de escondite para que no lo vieran y se burlaran de él.
aunque el hedor que desprendía era cada vez más fuerte y esto tal vez era una manera de que el virus se expandiera entre todos los inquilinos, tal vez y solo tal vez hasta el final del capítulo todos serían víctimas de este virus que tarde o temprano, los transformaría en un monstruo deforme. El capítulo da un giro inesperado al mostrarnos a Jaimito estando en el interior de su acogedora casa, en un momento se exaltó por el olor diciendo que le era muy familiar, fue entonces que decidió salir de su casa y echar un vistazo a todo el patio de la vecindad, el olor evidentemente era más fuerte ya que estaba en el exterior, pero algo más le llamó la atención, observó como Don Ramón se retorcía en el suelo, al igual que la rata del principio, parecía que le estaba dando un ataque de epilepsia. Se agarraba la garganta porque no podía respirar, posiblemente el virus ya había llegado a lo más profundo de su sistema, adueñándose en este caso ahora del cuerpo de Don Ramón. Jaimito tuvo una regresión al pasado bastante interesante, Jaimito sabía perfectamente qué estaba sucediendo ya que él había visitado la Antártida en su juventud para fines meramente científicos, en aquel entonces se hablaba mucho de una criatura que habitaba en rincones de la Antártida, la cual actuaba como un virus y que en una ocasión, fue testigo de aquel horrible avistamiento, perdió a uno de sus colegas, y tuvo que abandonar tanto la misión como la Antártida ya que eso podría salirse de control. Jaimito salió a la calle con un ritmo que indicaba que no tenía fatiga y que estaba completamente decidido, se dirigió a una tienda, al salir tenía cargando un lanzallamas, con una mirada enfocada fue hasta la vecindad con intenciones que eran desconocidas. Mientras tanto en la vecindad, el cuerpo de Don Ramón había sido poseído por completo por el virus, en este punto Don Ramón ya no tenía vida, su conciencia había desaparecido, los movimientos de su cuerpo no eran voluntarios y mucho menos conscientes, el virus estaba haciendo de las suyas, separando la cabeza del cuerpo, como si ambas partes tuvieran vida por sí solas e independencia. De la cabeza de Don Ramón, comenzaron a surgir brotes de patas puntiagudas parecidas a las de una araña gigante, se movían lentamente mientras salían de partes de la cabeza, al mismo tiempo que hacían un sonido crujiente. Por otra parte, del cuerpo, específicamente de la panza de Don Ramón, salía una carne o tripas con vida propia la cual se alzaba hasta el cielo de manera que parecía ser infinita, en realidad como los intestinos son muy largos, daba la impresión de que no llegaría a un final, pero las tripas se le salieron y se mantuvieron en vertical hasta unos 4 metros desde el suelo hasta arriba. De los dedos de las manos, comenzaban a brotar lentamente pequeños ojos que tenían las características de los auténticos ojos de Don Ramón. Pasando a la cabeza, esta ya había completado su monstruosa transformación. La cabeza se había convertido en una araña hecha de carne con un aspecto bizarro. La cámara comenzó a girar lentamente enfocando el barril del chavo del cual salía lentamente un pulpo que hacía sonidos de agonía, dichos sonidos parecían ser la voz del chavo pero distorsionada, como si parte de su conciencia aún estuviera dentro, atrapada en ese cuerpo de pulpo. Jaimito abrió la puerta con una gran patada entrando épicamente en la escena, en el patio el olor era potente y los cuerpos tanto de Don Ramón como el chavo estaban hechos un desastre asqueroso total. Jaimito apuntó con el lanzallamas a ambos cuerpos, y antes de disparar el fuego que terminaría con aquello, se dijo en voz sutil, es hermoso ver a un extraterrestre en persona, pero no puedo permitir que esa cosa se apodere tanto de la vecindad como del mundo. En eso Jaimito se puso en acción con el lanzallamas, quemando sin piedad a la cosa. Terminando de esta manera con un problema que pudo pasar a mayores. La vecindad terminó toda quemada, Jaimito se consideraba a él mismo como el héroe de la humanidad, pasó el tiempo y lo que habíamos presenciado fue una locura total, los inquilinos sí se habían ido de vacaciones, exceptuando tanto a Don Ramón como al chavo y Jaimito, estos se habían quedado por decisión propia, una vez que llegaron los demás, se sorprendieron al ver que la vecindad había quedado en ruinas debido al gran incendio que provocó Jaimito el cartero, el señor Barriga no lograba comprender, había 2 cadáveres completamente calcinados por el fuego, curiosamente esta vez no tenían características físicas de monstruo, los cadáveres no parecían tener otra alteración aparte de las quemaduras. El señor Barriga se dirigió a la casa de Jaimito para preguntarle qué había sucedido todo este tiempo.
Jaimito se notaba paranoico, diciendo disparates que no tenían sentido, y mencionaba que había olvidado tomar algo importante, pero que no recordaba exactamente qué era. Como escena final se nos muestra un pequeño bote que contenía pastillas para regular la esquizofrenia.